Continuamos con más Sama Noticias, tal cual decíamos hace un ratito, nos metemos en la columna de Economía Política. Ya está junto a nosotros la docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Gabriela Liruzzi. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Buenos días, audiencia. ¿Todo bien? Bueno, con noticias, como siempre, ¿no? Con noticias. Y en este caso tenemos que seguir hablando de la recesión porque la economía volvió a caer en los registros del mes de junio. Estamos hablando de un 4%. Siempre recuerdo esta mirada auspiciosa del gobierno nacional de hablar de la B corta. Por ahora no encuentra ningún tipo de curva, podríamos decir, o de rebote. En realidad, lo habíamos hablado ya, había tenido en junio una lenta recuperación del 0,3%, pero no había alcanzado a hacer un rebote. Nuevamente se agravó la caída. En realidad, el crecimiento está sostenido en tres sectores fundamentales: minería, pesca y sobre todo agricultura, que ha crecido más o menos el 80% de la mano de la recuperación del problema de la sequía que tuvimos el año pasado. El tema es que la industria manufacturera, el comercio y la construcción ha vuelto a caer nuevamente. Entonces, no logra estabilizar en la ecuación el crecimiento de la agricultura respecto del crecimiento de estas otras actividades. Si tenemos en cuenta desde diciembre que asumió el nuevo presidente a la fecha, hay una pérdida de 600.000 aportes de seguridad social, que significan 600.000 puestos de trabajo. Es un número muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque tiene un fuerte impacto en el consumo y en la disponibilidad monetaria que tiene una comunidad. Sin embargo, esta caída es como vos estabas diciendo. Los economistas discutían si la recuperación iba a ser en B-Corp, iba a ser en L o iba a ser en la pipa de Nike. Y hasta ahora solamente estamos en la rama descendente de la caída. Es decir, seguimos en recesión y la caída parece no tener fin. ¿Cómo se hace cuando, por ejemplo, hay una diferencia tan amplia, Gaby, y cada vez más entre lo que se necesita para vivir, básicamente, la canasta básica, y el sueldo básico, ¿no? Que, digo, cada vez es más amplia esa brecha. En realidad, cada vez se amplía más la brecha, a pesar de que según datos del INDEC y según datos de Presidencia de la Nación, hay una leve recuperación del salario por encima de la tasa de inflación. El problema es que esos son los salarios en blanco o los salarios, como decimos nosotros, de los trabajadores registrados. El gran problema de la Argentina es que tiene una masa salarial muy abultada, que no está registrada y que no está en este momento y que ha salido del mercado de trabajo. Entonces, esta salida del mercado de trabajo, según las autoridades, es auspicioso este nuevo régimen laboral, y este nuevo régimen laboral asociado con el régimen de grandes inversiones va a generar un aumento de los puestos de trabajo. Pero hay que esperar a ver cómo se activa, porque hasta este momento no hay ninguna reactivación. Y esos datos que vos decís que tenemos que esperar, también aparecen otros datos comparativos que marcan la situación, ¿no? Por ejemplo, el registro de la utilización de la tarjeta SUBE con el aumento en el servicio de transporte público de pasajeros y la disminución en la utilización del mismo por parte de la sociedad. Hay una caída del 24% del uso de la tarjeta SUBE. Hay un aumento del transporte ferroviario del 4,5%, pero solamente en el AMBA, que es la zona que tiene disponibilidad de ese tipo de movilidad. La caída del transporte también está asociada, por un lado, con el tema del home office, pero por el otro lado, esta caída del consumo denota también esto que hablábamos de 600.000 aportes menos a la seguridad social. Es decir, es un importante número de trabajadores que han dejado de trabajar y por lo tanto dejan de viajar. Y además de eso, aquellos que
hay un sector importante de la población, es decir, ese 24% se compone de una parte de los que no trabajan más y de otra parte son los que hacen home office y otra parte que ha activado otro tipo de medios como las bicicletas, como otros medios de transporte alternativos que tengan un costo mucho menor. Bien. Otro de los datos de la semana que llamó mucho la atención, que se viralizó también, es este mayorista que recibe ciertos dólares que en el mercado por ahí son rechazados, más que nada en el mercado informal. Bueno, estamos hablando de un nuevo dólar, si se quiere, que es el dólar supermercado. Así se lo ha catalogado, Gaby. En realidad, de la mano, o sea, este resultado del dólar super o supermercado que tenemos hoy está relacionado con la flexibilización que el Banco Central hace de el cepo. Hará alrededor de 15 días, 3 semanas. Es decir, ¿qué hace el Banco Central? El Banco Central, si bien no está levantado el cepo, ha empezado a flexibilizar algunas cuestiones. Por ejemplo, el proceso de desregulación. Por ejemplo, el acceso al mercado único libre de cambio de ciertos sectores que antes estaban vedados. Por ejemplo, esta disminución del pago de importaciones de 4 cuotas a 2 cuotas. Entonces, todas estas flexibilizaciones tienen como objetivo la disponibilidad, o sea, la captación del dólar billete. Y entonces, la gente a veces para deshacerse, porque los bancos no le reciben estos dólares que son viejos, manchados, el dólar cabeza chica, el dólar cabeza grande, y los bancos solo quieren recibir dólares azules o dólares cabeza grande, y hasta con los cabeza grandes, si no son azules, también tenés problemas. Los supermercados empezaron a recibirlos. ¿Quién empezó? Diarco. Diarco, hay un supermercado que se llama Mami, que está en Córdoba. En realidad, sobre todo en la zona sur de la Argentina, está el Super Tehuelche, en Neuquén y Río Negro, está también el Jaguar de la zona de Neuquén. Todos estos supermercados reciben el dólar, cualquiera sea el tipo, y además el tipo de cambio al que te lo reciben figura en la página del supermercado. Entonces la cotización día a día está figurando permanentemente en la página del supermercado. Por último, Gaby, esta no la teníamos en agenda, pero bueno, se habla bastante sobre este tema. Ya el gobierno viene hablando sobre esta situación. ¿Es factible que antes de diciembre se pueda levantar el cepo? Personalmente creo que uno no puede decir en este momento que sí o que no. Hoy el cepo no se puede levantar. El cepo depende del volumen de las reservas que tenga el Banco Central. ¿Qué es lo que es eso? Es la cantidad de dólares de verdad que tiene el banco. Porque en realidad hasta ahora hay unas reservas nominales que le dicen que es un porcentaje de la plata que los bancos comerciales han dejado inmovilizada por una cuestión de encaje en el Banco Central. Entonces, hasta que las reservas reales no sean positivas, es decir, no hablemos de reservas nominales, sino reales, hasta que no haya cierta cantidad de dólares físicos en el Banco Central, el cepo no se puede abrir. Entonces, pensar que a fin de año, y algunos optimistas consideran que sí, personalmente creo que hay que ver cómo va a evolucionar la economía. La economía sigue en caída libre. Mientras no tengamos algún signo de reactivación, el problema es que el tipo de cambio, o sea, que no haber signo de reactivación hace que el tipo de cambio sea absolutamente inestable, y mientras el tipo de cambio sea absolutamente inestable, el Banco Central hoy compra y mañana tiene que vender eso que compró, con lo cual pierde reservas. Muy bien. Muy bien. Entonces, cepo lejos. Lejos. Gaby, un placer como siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes.